En comité, esta es la primera sesión del año 2025, así es que desearle a todos, a todas que sea un muy buen año. Quiero partir saludando al director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, a María Graciela Aveas, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, al director nacional del INDAP, Santiago Rojas, que se encuentra con nosotros, el jefe del Departamento de Riego, don Jorge Silva, al subdirector nacional norte de Iquique, don Juan Pablo Pérez, y al jefe de la unidad de Tierras y Aguas, también de la misma entidad, don Juan Carlos Araya. Muy bienvenidos. Acá estamos junto al senador Juan Castro en comité, de manera de poder escuchar. Saludamos también a las y los asesores que nos acompañan. Esta sesión ha sido convocada para poder recibir de parte de los organismos que están presentes en esta comisión todos los antecedentes respecto de cuáles han sido las gestiones de sus instituciones para poder difundir e informar de las obligaciones y procedimientos que están contenidos en la disposición transitoria de la Ley 21.435 referido a los derechos de aprovechamiento de aguas. Queremos partir en primer lugar, escuchando la opinión del director general de Aguas. Pero a pesar, esperemos que... Director, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, un poco para mostrar el trabajo que se ha hecho durante el año 2004 principalmente y señalar antes de la presentación que este ha sido un trabajo bien coordinado, 2024, con con el INDAP en particular y también con la gente de la CONADI. Aquí hubo un trabajo justamente después de la modificación de la ley, ¿cierto?, donde se mandata a los servicios del Estado a difundir la reforma y en particular, ¿cierto?, a poner en urgencia la necesidad de que los usuarios de agua y los titulares de derecho a aprovechamiento procedan a la inscripción en el conservador de bienes raíces y posteriormente, ¿cierto?, en el catastro público de la DGA. Algunos datos, ¿cierto? Nuestro país tiene 101 cuencas, 1.251 ríos, 26.000 glaciares. Y aquí datos importantes: 57 juntas de vigilancia, 228 asociaciones de canalistas, 3.300 comunidades de agua superficial y 15 comunidades de agua subterránea. ¿Qué significa esto? Que es un trabajo importante el que todavía está presente en el territorio y donde hay mucha demanda, ¿cierto?, de los distintos usuarios, ya sea para estos procedimientos en términos de la inscripción en el conservador de bienes raíces y en el catastro de la DGA, pero también hay procesos que están aquí asociados a los trámites de perfeccionamiento, a los trámites de regularización, que todavía, ¿cierto?, la ley les da cierto espacio para iniciar estos procedimientos. La reforma del Código de Aguas, la Ley 21.435, estableció plazos para que los usuarios y las usuarias de agua realicen el trámite según el estado del derecho a aprovechamiento. ¿Cuáles? Inscribir derecho a aprovechamiento en el conservador de bienes raíces, registrar el derecho en el catastro público de aguas y regularizar el derecho a aprovechamiento. Y también, ¿cierto?, una cuestión que estaba dentro de los procedimientos más bien judiciales, traen los perfeccionamientos de título a la sede también administrativa. Hay unos plazos, ¿cierto?, que justamente es lo que hoy día está en discusión. Estos plazos vencen el 6 de abril de 2025, este año, para el registro en el catastro público, similar situación. Y en el caso de regularización, ¿cierto?, el 6 de abril del 2027. En el caso particular de los usuarios de INDAP, este plazo, tanto para el registro del catastro público de aguas como la inscripción en el conservador de bienes raíces, también el plazo actual en la ley es el 6 de abril del 2027. Y la ley ciertamente mandata que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Dirección General de Aguas, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y las correspondientes organizaciones de usuarios velarán por la difusión y la información de las disposiciones de este artículo. En este marco, ¿cierto?, y en coordinación con la SECOM, la DGA, el INDAP y la CONADI, ¿cierto?, iniciaron una campaña de difusión de información, una campaña que le hemos llamado el Sigue la corriente del agua y utilízala en regla, que justamente tiene como por objetivo entregar la información, llegar al territorio
y orientar ciertamente a los usuarios cuáles son los trámites que tienen que presentar dentro del servicio. Motivar y apoyar a los usuarios es nuestro objetivo, mayoritariamente del mundo rural, a realizar los trámites de inscripción, de registro, regularización para usar los derechos de aprovechamiento en regla. Cómo realizar operativos de terreno, organizar con apoyo de otras entidades públicas, como por ejemplo municipios, delegaciones, Prodesal, INDAP, y ciertamente con un calendario operativo mensuales, ¿cierto?, donde las distintas oficinas regionales de la DGA en particular han establecido operativos en el territorio justamente para entregar información. Hicimos campaña de difusión con material físico, ¿cierto? Esto también en instrumentos que están disponibles en línea, avisando, ¿cierto?, cuándo iban a hacer las convocatorias, también con algunos calendarios un poco para difundir la campaña. Y generamos dípticos que explican ciertamente cuáles son los procedimientos y dónde se encuentra cada uno de las distintas realidades de los usuarios de agua. Es decir, si un usuario tiene que ir por la vía de la regularización o si vía perfeccionamiento o en el caso de aquellos que tienen algún derecho inscrito, si esto efectivamente está inscrito en el conservador o no, si es heredado o no, y las distintas realidades respecto de cada uno de los títulos de agua de los usuarios en nuestro país. También hay una plataforma creada en base a preguntas y respuestas, ¿cierto? Esto que está disponible en la página de la DGA, por lo tanto cualquier usuario puede acceder, ¿cierto?, a esta plataforma, ver si es un usuario INDAP u otro tipo de usuario, y ciertamente en base a algunas preguntas que allí están predefinidas, se orienta, ¿cierto?, cuál es la vía o el camino que estos usuarios de derecho a aprovechamiento tienen en definitiva para poder realizar sus trámites. Pido una pequeña pausa, saludamos también al senador Sergio Gaona y formalmente solicitamos se ponga de pie, vamos a iniciar formalmente esta sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Al final vamos a dar lectura de la cuenta y le pedimos al director que pueda continuar su presentación. En redes sociales también hemos difundido ciertamente cuáles son los plazos que establece la ley, cuáles son los procedimientos y cuáles son las líneas de acción que cada uno de los usuarios tiene que hacer y dónde acercarse. Esto es importante porque también es importante señalar que la documentación tiene que ser ingresada en las oficinas de parte físicamente, en el caso del registro en el Catastro Público de Aguas, o de manera virtual, ¿cierto?, a través de la página de la DGA. Se inició también una campaña de difusión bastante motivada, ¿cierto?, con los charros en definitiva, para que esto fuera a través de televisión presentado. Hay varios videos informativos que es lo que se pueden mostrar acá respecto de esta misma campaña, y ahí hay unas primeras imágenes, ¿cierto?, de lo que hemos hecho en el territorio. Se hizo una transmisión en televisión abierta, un videoclip efectuado por los charros de Luchito y Rafael entre el 28 y el 31 de mayo, ambas fechas, en 2 oportunidades, en horario prime, en los canales asociados, ¿cierto?, al Consejo Nacional de Televisión. Y lo que más, con mayor cobertura, por así decirlo, son las transmisiones en radio, tanto aquellos que están asociados a Archi como también a la radio del sistema FUCOA. Entonces también harta difusión en radio. Nosotros todavía seguimos utilizando principalmente a través de Radio FUCOA con distintas entrevistas donde vamos comentando en qué estamos hoy día y cuáles son otras modificaciones a la ley que están hoy día vigentes y de las cuales nos tenemos que seguir avanzando en atender, ¿cierto?, los requerimientos y las peticiones de los distintos usuarios del territorio. Aquí algunas imágenes en distintas regiones, Maule, la región metropolitana, y aquí algunos indicadores, ¿cierto?, respecto del avance, ¿cierto?, y de los operativos efectuados desde marzo del 2024, ¿cierto?, a diciembre del 2024. 191 operativos en distintas regiones, en distintas localidades de las regiones también, comunas en particular. Operativos, ¿cierto?, realizados mensualmente, y la cantidad de personas atendidas
durante estos operativos 3.531 personas. Esto es solamente los operativos realizados en terreno. Aquí cabe señalar que las oficinas regionales también están recibiendo de manera permanente las peticiones, las solicitudes, las orientaciones de los distintos usuarios y probablemente tenemos una estimación que es por lo menos 5 veces las 3.500 atenciones que están ahí señaladas en esta presentación. Y aquí quizá cómo esto impactó a la DGA, en términos en particular de lo que hoy día se está discutiendo como proyecto de ley o como modificación. Históricamente la Dirección General de Aguas estaba recibiendo del orden de 6.000 solicitudes hasta el año 2021, 6.000 solicitudes de registro en el Catastro Público de Aguas. Y la verdad de las cosas es que con la capacidad instalada también estábamos atendiendo probablemente el stock de lo mismo que ingresaba, es decir, lo que ingresaba normalmente salía. Y ya en la modificación del año 2022 tuvimos un ingreso importante, esto desde principio de año, ¿cierto?, hasta el 31 de diciembre, de 23.000 solicitudes. 23.000 solicitudes, prácticamente 4 veces, ciertamente, lo que normalmente era ingresado. Durante el 2022 hicimos algunos ajustes dentro del servicio, mirando efectivamente cómo teníamos que atender esto, entregando la información. Cabe señalar que ya en esa fecha, previo a la modificación del año 2022, ya teníamos escritos cuáles eran los procedimientos que tenían que presentar y dónde presentarlo. Esto quedó disponible en la página de la DGA. Y ya el 2022 logramos resolver un poquito más de 6.000 solicitudes, 7.000 en definitiva. ¿Qué ocurrió en el 2023? Nuevamente tuvimos ingresos por 50.000 nuevas solicitudes de catastro público de aguas, con nuevos ajustes dentro del servicio. Nuevamente subimos nuestros egresos de certificados, 10.000 certificados, perdón, ese año. Y año 2024, que esto es importante relevarlo, entendiendo, ¿cierto?, que hay cuestiones que pueden ser resueltas con HH, con nuestro equipo, con la gente ahí, revisando la documentación que existe. Aquí también pusimos a trabajar consultorías externas que nos permitieran apoyar la gestión de estos certificados y también un cambio informático dentro del servicio que permitiera una firma automática de aquellas propuestas de certificados que ya estaban entregados por la consultoría. Y esto permitió, si lo miran ahí bien, obtener durante el año 2024 30.000 certificados. Esto es 5 veces lo que históricamente la DGA había hecho. Por lo tanto, aquí hubo un cambio sustancial en términos de esta gestión en específico. Y esperamos, ¿cierto?, que durante el año 2025 pudiésemos repetir y probablemente, inclusive yo me atrevería a decir, duplicar este número de certificados emitidos por la DGA. En stock hoy día pendiente deberíamos tener del orden de 60.000 respecto a los ingresos nuevos que han llegado en el último periodo. Pero ya estamos con capacidad instalada tanto de gente, de sistema informático y también de fondos, ¿cierto?, para seguir contratando algunas consultorías que nos permitan apoyar esta gestión. Esa es la presentación, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar para el final las consultas y a continuación le vamos a ofrecer la palabra al director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Santiago Rojas, también para que se pueda referir a la situación específica de los usuarios del INDAP, cuántos de ellos, de acuerdo a lo que está establecido en la propia ley, se encuentran ya con toda su situación al día respecto de las inscripciones de los derechos en el conservador de bienes raíces si correspondiera o en el derecho, en el catastro público de aguas si también correspondiera. Sí. Agradecemos también al senador Juan Luis Castro. Director. Gracias, presidenta. Gracias también por saludarla y saludar también a los otros senadores y también equipos de CONAI, DGA que acompañan y del Senado en general. A continuación quisiera también hacer una presentación. Voy a ir también rápidamente para que podamos abordar, porque hay cosas que se repiten, entonces quería pedirle aquí también a la colaboración a Rodrigo si me puede ayudar compartiendo la presentación de INDAP.
Y también les entregamos un estudio bien completo que se hizo con ICA de justamente saber el estado de los derechos de agua de los usuarios de INDAP. Gracias, Rodrigo. Sí, no soy yo. Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver las distintas acciones que ha desarrollado INDAP justamente en el marco de la reforma al Código de Agua. Ahí sí. Vamos a ir viendo cuál fue el mandato de INDAP, las acciones, estrategias que hemos desarrollado y también algunas oportunidades de mejora. En primer lugar, bueno, destacar lo que ya también comentó el director de DGA, es justamente el mandato que tenemos, no lo quiero repetir, pero sí importante el rol de difusión e información, obviamente, que tenemos para poder avanzar con el cumplimiento de la ley y obviamente que los plazos para las usuarias y usuarios de INDAP caducan el 27 de abril de 2027, que es diferente a quienes no son usuarios de INDAP. También es importante que acá se especifica justamente que el INDAP o la correspondiente organización de usuarios van a velar por la difusión, información y facilitar la regularización de los derechos de procesamiento de agua a los comuneros. Y ahí está el plazo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Justamente hemos avanzado en una estrategia para regularización e inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua para agricultura familiar campesina, que tiene etapas de dimensionamiento del problema, difusión e información, fortalecimiento de capacidades institucionales, modificación de un instrumento que es muy importante, que es el bono legal de agua del programa de riego. Aquí me acompaña el jefe del departamento de riego, Jorge Silva, que está a mi costado derecho. También hemos trabajado obviamente con DGA, con CONADI, con CNR, entre otros, y justamente poder adecuar la normativa al marco de la agricultura familiar campesina. Respecto al dimensionamiento del problema, como les comentaba, en INDAP, en colaboración con ICA y la Universidad Católica del Maule, hicieron este estudio de estimación de estado de situación de derechos de agua de usuarios de INDAP, justamente con los datos proporcionados por la DGA, y en base a eso se logró llegar a que se estima que aproximadamente un 11,1% de las usuarias, que son más de 29.000 personas, poseen derechos otorgados por la autoridad competente y o forman parte del registro de aguas. Y existen 15.000 personas que figuran en los registros de derechos de agua otorgados por la autoridad competente, pero se desconoce si estarían bien inscritos o no en el conservador de bienes raíces, y es justamente lo que hemos estado trabajando. Y también hay más de 19.000 personas que registran inscripciones de transacciones en el registro de aguas del conservador de bienes raíces. Entonces, justamente los estudios de caso evidencian que los agricultores que hacen uso de las aguas mediante obras asociativas de riego, todavía tenemos que avanzar para poder visibilizarlos y avanzar justamente en inscribirlos y eso es base del problema del artículo 13 transitorio. Rodrigo comentaba justamente las campañas que hemos hecho, que es el mandato justamente de la ley, la campaña Agua en Regla, que fue impulsada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, toda la difusión en radios, página web, programas de tele, entregas de trípticos también con lenguaje en mapudungún y también en aymara, que justamente lo juntamos al final del estudio para que ustedes lo pudieran ver, entre otras actividades. También tenemos nosotros un trabajo con la DGA que se realizó durante el 2022-2023 con capacitación a los profesionales, actividades de difusión masivas, individuales. Aquí está todo el detalle, básicamente, pero ha sido un trabajo bien intenso y regular y permanente también de todo el servicio. Acá están también el registro de las campañas comunicacionales, entrevistas que hemos dado, también difusión del jefe de riego directamente, entre otras. No quiero detallar más, pero acá se detalla un poco el impacto de la campaña comunicacional, más de 1 millón de apariciones en Facebook, más de 500.000 apariciones en Instagram, más de 80.000 visualizaciones en YouTube y también clics en la página web de INDAP. Acá está el detalle de lo que se ha entregado, los trípticos, más de 9.000 trípticos para regularizar e inscribir los derechos de agua, más de 27.000 trípticos en mapudungún y aymara, también cumpliendo, ¿no es cierto?, con el convenio 169 de la OIT, todo tipo de actividades que hemos desarrollado. También es importante destacar, porque muchas veces había que bajar justamente la reforma al Código de Agua a las y los ejecutivos de INDAP, y eso es lo que hemos estado haciendo. Han sido más de 400 funcionarias y funcionarios que se han ido capacitando y se van a seguir capacitando este año justamente en todas las agencias de área, que es donde se acercan los productores y las productoras de INDAP a consultar sobre este tema. También hemos hecho talleres entre INDAP y la DGA con consultores,
con también los consultores de los bonos legal de agua, los equipos de riego regionales, y eso ha permitido también ir abordando justamente las brechas de información para poder cumplir con el mandato de la reforma al Código de Agua. Se modificó también el bono legal de agua, que es un programa de INDAP que subsidia una asesoría jurídica para orientar a los productores justamente en la regularización de los derechos de agua, que diera cumplimiento a la ley vigente 21.435, ¿no es cierto? Aquí están los detalles justamente que se abordaron en esta modificación para hacernos cargo de los cambios. Y también es muy importante destacar que acá como gobierno hemos dispuesto de los recursos, hemos aumentado el presupuesto justamente en el marco de la modificación al Código de Agua para dar cumplimiento a este mandato legal. Acá se ven justamente los aumentos presupuestarios. Y obviamente que las coberturas han aumentado, pero no quizás a la par con los recursos, porque también los costos de los servicios legales y de las inscripciones de los conservadores también han aumentado. Por eso justifica justamente este aumento de cobertura y en base a los recursos. ¿Qué es lo que hemos logrado? Se han resuelto más de 2.000 solicitudes de inscripción, regularización y perfeccionamiento de derechos de agua que estaban pendientes. Hemos apoyado más de 728 inscripciones de derechos de agua en el Conservador de Bienes Raíces, y también se solicitó el registro del catastro público de aguas de más de 2.000 justamente derechos de agua de usuarias y usuarios de INDAP, y hemos estado trabajando un convenio con CNR para seguir avanzando, porque ese ha sido también un trabajo bien importante. Estamos avanzando también en un convenio de DGA-INDAP 2025 para seguir apoyando justamente la tramitación y regularización de los segundo artículo transitorio, de los derechos que están entrampados en sede judicial, apoyar también la regularización de los quinto transitorios, evaluar proyectos de parcelación con usuarios de INDAP, terminar la tramitación de los cuartos transitorios, seguir apoyando en difusión y capacitación respecto a la implicancia de la agricultura campesina y los cambios efectuados al Código de Aguas. También hemos estado trabajando en la incorporación del inciso en el artículo 170 bis del Código de Agua en relación al perfeccionamiento de los derechos de agua para resoluciones SAC. En esto, el Departamento de Agua, Riego y Energía de INDAP ha participado en la discusión del proyecto de ley. Justamente se logró que se contemplara dentro de las indicaciones sobre perfeccionamiento de los derechos de agua que enfrentan quienes disponen de una resolución del SAC para someterse al procedimiento administrativo que permite perfeccionar sus derechos de agua. Estamos trabajando también con la DGA para hacer procesos de regularización en carga masiva, más asociativos, más en grupos grandes. Eso es algo que estamos iniciando el trabajo junto a la DGA, que esperamos que también tenga luces durante este 2025. Nuevamente estamos siempre revisando los instrumentos de INDAP con las modificaciones planteadas por la DGA, nuevos manuales, circulares y también los dictámenes de la Contraloría. Y el trabajo con las organizaciones de usuarios de agua es muy importante, justamente porque vienen también la construcción, por ejemplo, del embalse Zapallar, que podría también considerar nuevos derechos. Para cerrar, acá está el sitio web del Departamento de Agua, Riego y Energía, que también tiene parte de esta información, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo en el marco de la modificación del Código de Agua. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, director. Y a continuación le ofrecemos de inmediato la palabra al subdirector nacional Norte de Iquique, don Juan Pablo Pérez. Muchas gracias, presidente. Cunamasta, Gilatas, Cuyacas, Sumaguro, Juan Pablo Pérez. En relación al tema de la difusión de información referido a los derechos de aprovechamiento de agua relacionado con la ley 21.435, la CONADI, que divide su trabajo, ¿no es cierto?, en líneas y programas. Esta tarea se aloja principalmente en el Fondo de Tierras y Aguas. El Fondo de Tierras y Aguas funciona principalmente con programas, y dentro de esos programas vamos a encontrar uno que se llama acciones de la CONADI en el marco del programa de subsidio, y vamos a referirnos, ¿no es cierto?, a este programa y a los contenidos que se han desarrollado. No sé cómo hacerla para que aparezcan. Acá está. Sí, la vamos a proyectar. Okay. Damos la bienvenida también a la senadora Isabel Allende.
Mientras se proyecta, subdirector, nosotros estamos siguiéndole en nuestros dispositivos. Perfecto, Sí. perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, como le indicaba, ¿no es cierto?, las acciones de difusión están en el marco de el programa de acciones de CONADIE, en el marco de los programas de subsidio para la adquisición de derechos de agua. Este programa lo que maneja son principalmente líneas de trabajo como son las licitaciones. Estas acciones son transversales en las oficinas de la CONADIE en el norte. Eso quiere decir en la Dirección Regional de Arica Parinacota, en la Subdirección Nacional Norte en Iquique, en la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro, que está en Calama, y también en la oficina de enlace que tenemos en la región de Atacama, en Copiapó. En estas oficinas se realizan licitaciones de regularización de constitución de derechos de agua, derecho a aprovechamiento de agua para indígenas. Eso entonces les indico de que esta tarea se incluyó en todos los instrumentos que tenemos relacionados con agua en estos programas para difundir las modificaciones que se hizo al Código de Agua. En estas licitaciones, por ejemplo, lo que se hace es, se reciben solicitudes de regularización y constitución de derechos de aprovechamiento de agua de comunidades y familias indígenas, donde lo que hacemos ahí es verificar, ¿no es cierto?, las variaciones de los puntos de captación, las actualizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas que impliquen inscripción en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces, la autorización ante bienes nacionales para el traslado de los puntos de capacitación. Finalmente, lo que estamos haciendo es perfeccionar, ¿no es cierto?, los registros en términos del título. También vemos en esta línea de licitaciones oposiciones y defensas que se puedan generar en relación a las solicitudes en cuanto a la exploración, alumbramiento, constitución y regularización de derechos de agua que puedan generar terceros. También vemos los informes técnicos que se relacionan precisamente en esta tramitación y las solicitudes de causas y derechos de aprovechamiento en sede administrativa y las que nos quedan todavía en sede judicial. Asesoramientos y también encontramos el tema del catastro de todas las inscripciones de los derechos de aprovechamiento de agua en el conservador respectivo al año 2023. En general, la línea de trabajo a través de las licitaciones, que como le indicaba se hacían en todas las oficinas, busca relevar los procedimientos, los plazos, ¿no es cierto?, para que nuestros usuarios, que son los pueblos indígenas del norte principalmente, puedan normalizar y regularizar sus derechos de aprovechamiento. También tenemos, en este caso, los concursos públicos. Y este concurso público hace relación, ¿no es cierto?, a la adquisición de derechos de agua por indígenas, porque tenemos que entender que no solamente se regularizan aguas, sino que también en los espacios donde los acuíferos están cerrados, donde ya no podemos regularizar más agua de los pueblos indígenas y donde nuestra misión es aumentar o desarrollar de alguna forma mejorando los derechos de agua que tenemos, aumentándolo principalmente, es que obviamente compramos derechos de agua a través de un subsidio para las comunidades indígenas y estos derechos obviamente tienen que estar cumpliendo con la normativa que nos implica la reforma al Código. También tenemos dentro de los programas del Fondo de Tierra y Agua y de este programa en especial que difunde precisamente las modificaciones al Código, convenios con organismos públicos y universidades estatales. Eso quiere decir que todas las oficinas realizan y tienen convenios, obviamente para poder no solamente difundir, sino que obviamente realizar el trabajo regular que hace la CONADIE. Tenemos convenio con la DGA, que obviamente son nuestros socios aliados en esta tarea, ya para regularizar y del catastro de los derechos de agua de personas y comunidades indígenas en la región de Arica y Parinacota, por ejemplo. El convenio de colaboración de transferencia de recursos entre la DGA y la región de Antofagasta, donde ahí también tenemos la oficina de San Pedro de Atacama.
El convenio de subsidio de adquisición de derechos de aprovechamiento de agua en la región de Tarapacá con la Universidad Arturo Prat. Y obviamente se preguntarán por qué Atacama no está, y es por un tema de, por ahora, por un tema de recursos, ¿ya? Pero obviamente siempre vamos a estar llanos a buscar alguna forma de obtener recursos para poder también firmar en la región de Atacama, ¿no es cierto?, un convenio. En lo específico, dentro de estas líneas que yo les entregué, podemos indicar que en la región de Arica y Paranacota, por ejemplo, todos los años, tanto el 23 como el 24, que es donde se concentran las acciones, se han hecho talleres de capacitación sobre inscripción de derechos de aprovechamiento de agua, los cuales se realizan en cada comuna. Asisten principalmente, o asistieron principalmente, dirigentes, ¿ya? Obviamente también están los pobladores de las comunidades, pero principalmente el tema de los dirigentes, que son los que transmiten precisamente esta información a los usuarios. Todos los años en estas ciudades se realizan también los seminarios de agua, que generalmente se transforman en seminarios de capacitación, donde asisten una cantidad importante de dirigentes, ¿verdad? Y no solamente de ciertas comunidades, que muchas veces incluso estos seminarios son entre regiones, por ejemplo, en la zona norte. Es así como en el seminario de Iquique, por ejemplo, llegan personas o dirigentes licanantay, obviamente están los mapuches, o sea, los aymaras, están los quechuas. Entonces, estos seminarios han resultado un espacio bastante interesante desde el punto de vista de la difusión de los alcances que tenemos en la normalización, ¿no es cierto?, acerca del registro del catastro público de agua, por ejemplo. Lo mismo, además se realizan talleres con los contenidos de modificación, ¿no es cierto?, del Código de Agua. Eso es en Arica Parinacota. En Tarapacá tenemos prácticamente lo mismo, porque son transversales, el seminario que se hace todos los años, obviamente donde se difunden estas modificaciones, donde se les recuerda también a los usuarios las fechas, sobre todo las fechas, que estamos ahora pronto a cumplir una, en relación a la normalización y a la inscripción de estos derechos de agua que todavía no están inscritos. Se entrega información acerca de las modificaciones, se entregan y aprovechamos obviamente de difundir los temas de derechos de agua, de los usos y costumbres, que nos parecen importantes también al momento de considerar. Al final de la presentación voy a indicar algunas observaciones que tenemos en los procesos que sería interesante poder compartirlas con ustedes. Y sigo el tema de Antofagasta, lo mismo, ¿ya? En relación a Tarapacá, ¿no es cierto?, Antofagasta, tenemos las mismas acciones, ya que relacionadas con los talleres de modificación del Código de Agua, los seminarios que también se realizan, ¿no es cierto? Y además, una cosa interesante que es, obviamente, el material gráfico, que ya sea la difusión en afiches, ya sea la difusión en radios, ¿ya? La idea es cubrir la mayor cantidad de espacios para poder llegar a los usuarios y se puedan informar acerca de estas modificaciones. Esto se hicieron en el año 23, en el mes de junio, por ejemplo, los talleres, como también en octubre del 24 en la región de Antofagasta. Lo mismo que le indicaba en Calama, el seminario del año 2023, donde obviamente participan principalmente la gente de del sector de Alto del Carmen, donde tenemos ahí una cantidad de usuarios bastante importante. También es importante indicar de que toda esta tarea de la difusión está muy relacionado con los aspectos de cuánto derecho la CONADI ha regularizado a los pueblos indígenas. Y es ahí donde empezamos a ver la envergadura de la tarea que tenemos que hacer. Frente a esto, vamos a indicar que, por ejemplo, los derechos de agua regularizados
hasta la actualidad, vamos a indicar que en la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, hemos regularizado 5.535 litros por segundo. Entre comunidades, comunidades indígenas, familias indígenas, asociaciones indígenas, algunas juntas de vecinos que al comienzo, cuando las comunidades todavía no estaban a pie firme, recurrían a la organización de las juntas de vecinos, incluso algunas a los comités de agua potable rural. ¿Ya? Entonces, de esa forma, en la región de Arica Parinacota se han regularizado a la fecha aproximadamente 5.535,94 litros por segundo, indicando, y por eso que digo aproximado, porque obviamente siempre tenemos derechos que están en proceso y obviamente están en distintas etapas para concluir su regularización. En la región de Tarapacá tenemos 6.771 litros por segundo regularizados, ya sea en asociaciones indígenas, 16, por ejemplo, asociaciones indígenas, agrupación de agricultores, familias. También es importante indicar que el concepto de familia que tenemos en el mundo indígena del norte de Chile son grandes familias, no son familias nucleares, diríamos, son más bien familias extendidas, donde obviamente que están ocupando, ¿no es cierto?, los sitios, las comunidades, y estas familias son las que finalmente acceden también a este tipo de regularización. En Tarapacá, acá hay una cosa importante, como les indicaba adelante, donde tenemos cuencas cerradas, o sea, perdón, acuíferos cerrados, perdón. Hemos generado un instrumento que es la compra de tierra, la compra de los derechos de agua. ¿Ya? Precisamente porque ya es complejo regularizar en esos sectores, como por ejemplo en la región de Atacama y en la región de Tarapacá. Ya, en la región de Antofagasta, ahí tenemos la presencia de dos áreas de desarrollo indígena, tanto Atacama la Grande como Alto del Loa. Y estas ADIs, o estas áreas de desarrollo indígena, obviamente regularizaron ahí, prácticamente la mayoría son puras comunidades indígenas, donde en este sector se regularizaron 2.987 litros por segundo, en Calama 504, en San Pedro Atacama 2.441, donde se aloja la mayor cantidad de comunidades indígenas, y en Ollagüe también 42. En Atacama tenemos un resumen que es menor, pero es igual significativo porque ahí se está empezando recién este trabajo. Tenemos que se han regularizado 31.45 litros por segundo. Luego de eso, es importante el resumen general de esto, porque si queremos sumar la cantidad de agua hasta ahora regularizada, nos da aproximadamente 15.000 litros por segundo. Esa envergadura de agua es la que tiene que, obviamente, regularizarse, empezar a normalizar tanto en el catastro público de agua, donde obviamente encontramos ahí un conjunto de observaciones que es, como les indicaba, acerca de poder compartir, ¿ya? Podemos indicar, ¿no es cierto?, de que de las inscripciones que están en el catastro, se han generado inconvenientes tanto en que el sistema estaría colapsado por la cantidad de solicitudes, lo que conlleva a un retraso significativo en las inscripciones. Sentimos de que, como los tiempos se van cumpliendo, si bien es cierto, cumplido el periodo, los derechos de agua de los pueblos indígenas no caducan, pero eso no los libera de la obligación de inscribirlos. Por lo tanto, obviamente, tenemos ahí un conjunto importante de solicitudes, de tramitaciones, y obviamente eso ha hecho de que se esté colapsando, ¿no es cierto?, este registro. También es importante indicar que en relación a algunas solicitudes de inscripción de aguas subterráneas, se exige la incorporación en la inscripción del caudal máximo anual. Y esto se genera, ¿ya?, principalmente
cuando se genera la ley del mono, ¿no es cierto?, donde obviamente hay una inscripción importante de derechos de aprovechamiento, donde no era obligación antes de eso poner un caudal máximo. Pero resulta que al pasar estos procesos, la Dirección de Agua se da cuenta de que no va a coincidir los derechos inscritos y solicitados con la disponibilidad que tienen en el acuífero. Y de ahí, ¿no es cierto?, se comienza a contar del año 2005 a solicitar estas inscripciones un caudal máximo. ¿Qué complica eso? Que las inscripciones anteriores no tenían estos caudales máximos. Y eso va a implicar, a la larga, que a lo mejor se tenga que hacer un perfeccionamiento e incluso una nueva inscripción. En cuanto a las... En cuanto a las inscripciones en el catastro de los derechos de los miembros de las comunidades de aguas constituidas bajo los programas en el año 1984 y 1985, en esos años se inscribieron aguas comunitarias. Y resulta que no están especificadas desde el punto de vista de que estos títulos, si bien es cierto, son comunitarios e indican los tiempos y indican las personas usuarias, no se inscribieron en el registro. Y ahí lo más probable es que tengamos que también encontramos ahí también un posible obstáculo desde el punto de vista que tengamos que generar nuevas inscripciones ya en términos individuales por cada uno de los usuarios. ¿Cómo se aborda luego? ¿Cómo se aborda la regularización para el caso de los pueblos indígenas que practican la transhumancia, ejemplo, Pueblo Coya? Ahí tenemos problemas también, porque vamos a entender que ellos, en la DGA, ¿verdad?, asocia una actividad colectiva, ¿no es cierto?, para las comunidades indígenas. Y además, entendemos que la transhumancia es temporal, no es continua, porque obviamente están transitando de un sitio a otro sitio. Entonces ahí también vemos una observación y una opción, un posible problema que se va a generar precisamente para regularizar este uso efectivo. Y la determinación del caudal que pasa con las solicitudes de uso pastoril, que hoy en día, ¿no es cierto?, según se realiza ese derecho, se toma como base para poder determinarlo el número de cabezas de ganado que tiene. Consideramos, ¿no es cierto?, que lo que se debiera considerar ahí es el espacio, por ejemplo, en términos de los bofedales. Si vamos a regularizar derechos de agua, debiéramos otorgar de acuerdo al bofedal, no a las cabezas de ganado que pueda tener o que usen ese bofedal, porque ahí se nos cruza, porque vamos a entender de que los ganaderos principalmente usan los terrenos o llevan el ganado, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, no es un uso continuo, ¿ya?, pero lo que se quiere salvaguardar ahí es el espacio que implica el bofedal, ¿no es cierto?, en el sustento alimenticio de la masa ganadera. Después, ¿de qué forma se pueden considerar los no uso del agua? Esto es la mirada del punto de vista de la cosmovisión indígena, que señala que el no uso del agua constituye en sí mismo un uso, aunque parezca contradictorio. Todo esto está relacionado con las actividades que en realidad se determinan los usos de los pueblos indígenas. En general, los pueblos indígenas no usan en forma intensiva los recursos naturales. Siempre están, ya sea en tierras y en este caso también en agua, dejan o no usan precisamente para producir los equilibrios que requiere, ¿no es cierto?, esta biodiversidad que se genera, ¿no es cierto?, en estos espacios, ya sea humedales o bofedales. Entonces, ahí es importante considerar el uso y la costumbre de los pueblos indígenas. Bueno, en general son
al final son observaciones que nos parecen interesantes trabajarlas, hacer el acento, ¿no es cierto?, que estamos complicados por el tema de las fechas, principalmente, en el cual se está recurriendo a, como le indicaba al comienzo, colapsan, ¿no es cierto?, ciertos procedimientos. Los pueblos indígenas están tomando conciencia, las comunidades indígenas principalmente del norte están tomando conciencia que esta es una obligación que hay que hacer y que obviamente se tiene que, independiente de que si bien es cierto el derecho no caduca, pero sí obviamente, como les indicaba antes, es una obligación que igual hay que hacer porque igual quedan sujetos a multas. Entonces, obviamente hay una preocupación en relación a esto. Bueno, Yuspa Jarpa, muchas gracias por la atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ofrecer la palabra, senador Sergio Gaona. Consultas. Gracias, presidenta. Bueno, lo que yo entiendo es que aquí estamos en la discusión de un proyecto de ley que pide un plazo adicional o prórroga a lo establecido en la modificación del Código de Aguas que determina la regularización de los derechos de agua existentes en el país. Yo la verdad que antes de... Porque es simplemente eso, no es otra cosa más, entiendo el proyecto de ley. Yo quisiera un poco al director general de Agua preguntarle, porque al final quien tiene el detalle de cuál quiero saber la magnitud del problema que tenemos. Más allá de que evidentemente con las presentaciones que aquí se mencionan, hay un trabajo de INDAP, hay un trabajo de la CONADI para poder efectivamente apoyar esta regularización, pero también hay un tema de recursos, que el pequeño campesinado, los pequeños tenedores o usuarios de agua, no necesariamente tenedores de derecho, pero sí usuarios de agua, hay que hacer gastos para regularizar estos derechos, hay que pagar el conservador, en fin, una serie de cosas más. Entonces, yo quisiera una orden de magnitud, director, ¿de qué estamos hablando? La magnitud del problema que tenemos. Porque no sé si, parece que esta es una nueva prórroga la que se está pidiendo. Entonces, esto es como lo que pasó con el tema de la modernización de los APR, que también hay una prórroga. Y estas prórrogas de un año, no sé si valdrá la pena un año, a lo mejor la magnitud del problema es tal que tendrá que ser una prórroga de 3, 4 años, 5, no sé, o habrá que estratificar por tipo de usuario, no sé, pero quisiera tener una idea de una orden de magnitud del problema. Eso yo quisiera, director, que me comentara cuántos son los usuarios de agua de Chile, cuántos de esos usuarios tienen derechos de aprovechamiento, cuántos hay usuarios que teniendo esos derechos no los tienen regularizados y cuántos de esos usuarios existen pero que no tienen derechos y cosas por el estilo, que me imagino que debe pasar un poco con los temas de las comunidades indígenas que usan el agua y tienen una cosmovisión distinta, usan el agua ancestralmente, no sé, 2.000, 5.000 años, entonces no era pedirles que tengan un... No, entonces, pero sí es el momento para poder catastrar todo eso y tener una idea más clara de la magnitud del problema y si los plazos que se están pidiendo son razonables, porque a lo mejor la magnitud del problema es tal que el plazo que, aunque demos un plazo más, vamos a estar el próximo año discutiendo nuevamente o en 2 años más discutiendo nuevamente el problema. O a lo mejor no es tal. Eso es lo que quisiera saber y si nos puede ilustrar un poco más en detalle el director de Agua, sin prejuicio lo que puedan comentarnos los otros asistente a esta comisión. Eso, presidenta. Sigue ofrecida la palabra. Consultas. Senador Castro. Gracias, presidenta. A ver, referente a lo que explicaba acá el director de Iquique, él habla de acuíferos, pero me da la impresión que está equivocado, porque para mí el acuífero son aguas subterráneas, estas son aguas superficiales. Es una consulta, porque me da la impresión que en el norte también el tema son aguas superficiales, porque los acuíferos me da la impresión que tampoco se tienen todos los estudios. Y obviamente que sabemos que hay personas que tienen muchos pozos profundos. Entonces acá, cuando hablamos de derechos, yo me imagino que vamos a las aguas superficiales. Esa es la primera consulta para el director nacional de Iquique. Y referente al tema de
al problema que tenemos por el tema del catastro de agua, es un tema tan grande y tan complejo que yo siento que no le vamos a encontrar nunca toda la solución. Esa es mi apreciación, conociendo cómo funciona el sistema. Yo creo que es la forma que tenemos que cambiarla. Lo he dicho varias veces, pero también es difícil de entender. Porque aquí estoy viendo que tenemos 228 asociaciones de canalistas. Eso significa que esos 228 canalistas, ellos tienen la certeza y la claridad, esta junta de vigilancia o los llamémoslo, los usuarios de esos canales, ellos saben la cantidad de derechos que tienen y a dónde van a dar esos derechos. Yo creo que era mucho más sencillo y más fácil de poder lograr que los canalistas a uno le entreguen el catastro. Y ese es el catastro para mí el más válido, porque ellos son los que usan el agua, son los que pagan el mantenimiento de los canales, la limpieza de los canales, la distribución de las aguas, y saben perfectamente la cantidad de agua que le entregan a cada uno de los, llamémoslo, de los usuarios. Yo siento de verdad que es el mejor camino, pero no es como lo estamos trabajando. Aquí estamos trabajando de otra forma. Y para trabajar de esa forma, yo creo que lo encuentro tan complejo el sistema que yo creo que aunque le aumentemos más plazos, no vamos a lograr tener la certeza de cuántos, llamemos, litros por segundo tenemos y dónde los tenemos y quién los usa. Esa es mi preocupación, Presidenta. Por eso creo que vamos a dar más plazos, obviamente vamos a dar más plazos. Nadie quiere perjudicar a nadie. Pero aún así, yo encuentro que este resultado no lo vamos a conseguir muy fácil, porque es un tema complejo. Y yo sé que hay mucha gente que hace la inscripción. La respuesta no llega tan rápido porque los sistemas están colapsados. Aquí yo creo que el sistema de la DGA está colapsado. No es fácil entregar respuesta rápida. Y no es fácil de que el propio servicio, la DGA, tenga este catastro con las pocas personas que tiene también. Si ese es un tema que hay aquí una falta de personal a estos servicios. Y yo sé que es un tema complejo, pero muy complejo para poder llevar este registro. Y la verdad que me habría gustado haber buscado otra fórmula de saber, y los canalistas, no me cabe ninguna duda, ellos saben perfectamente cuántos son los litros por segundo que ellos tienen y a quién ellos se los entregan. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Yo me quisiera hacer algunas consultas porque, como aquí se ha señalado, lo dijo el senador Gaona, el Congreso ya el año 2023 entregó una prórroga respecto de la necesidad de poder registrar los derechos de agua en el catastro público de aguas, de la inscripción al derecho de conservador de bienes raíces, y mantuvo los plazos para regularizar el derecho a los pequeños, a la agricultura familiar campesina, los usuarios de INDAP, que está previsto para el año 2027 como una fecha límite. En la discusión del año 2023, yo creo que los argumentos no eran muy distintos a los que hoy día estamos escuchando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a garantizar en que aquí se acceda a esta prórroga y no nos encontremos en la misma situación en un tiempo más? Eso por una parte. Por otro lado, creo que aquí han surgido comentarios que son muy interesantes de poder recoger y los planteaba el subdirector norte de la CONADI, que tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos. Y por lo tanto, la pregunta es cómo no se pierde esta condición comunitaria y se obliga a aquellos derechos de aguas que eran derechos comunitarios a que se inscriban de manera individual. Porque eso es imponer una lógica que no está presente en el mundo indígena. Creo que si es que
finalmente estuviésemos de acuerdo en acceder a una prórroga, debiera ir acompañado de acciones mucho más concretas y al menos de recoger las opiniones que aquí se han dado por parte de la CONADI respecto de la transhumancia, respecto de las aguas comunitarias, cómo efectivamente esto se va a registrar en este proceso. Y por último, yo también quisiera que, si bien es cierto, en el caso de INDAP, de los usuarios del INDAP, el plazo de regularizar el derecho vence el año 2027, que pudiésemos dimensionar cuántos de los usuarios de INDAP ya se encuentran con el trámite al día, porque también esto es una pregunta para el subdirector norte de la CONADI, porque él dice, mire, hemos regularizado 5.000 litros en la región, ¿de cuánto? Porque puede ser el 1% o puede ser el 90%. Entonces, creo que para nosotros igual sería muy importante tener el dato preciso. Yo sé que el director de INDAP señaló en que habían 11,1% de usuarios, que eran cerca de 29.000 personas que tenían derechos otorgados por la autoridad competente y que formaban parte del registro de agua, pero creo que es importante dimensionar cuán cerca o cuán lejos estamos de la meta propuesta en cada uno de las obligaciones, tanto en el catastro público de aguas, que el director puso estos gráficos de barra y que uno puede hacer el cálculo, digamos, de cuál es el retraso que tiene, pero un dato más preciso ayudaría también a tomar una decisión. La magnitud del problema, ¿cuál es la brecha que tenemos de llegar a la meta? Senadora Allende. Muy breve, un saludo a todos los invitados, pero yo coincido completamente con lo que han señalado el senador Gaona como usted, presidenta, por lo tanto lo único que quiero añadir no es solo la magnitud, sino si tiene sentido una nueva prórroga y cómo garantizamos que la nueva prórroga sea cumplir lo que nos proponemos. Porque yo creo que el sentido profundo de esta reforma del Código de Agua era que precisamente por una vez este país pudiese tener un catastro claro, regularizaciones, y no hay ninguna política que sea muy efectiva en una mejor gestión del agua si no tenemos conocimiento de lo que tenemos. Y esa es la verdadera raíz del problema. Entonces, el tema de prorrogar por prorrogar, en el sentido que si los instrumentos que estamos usando sirven o no sirven, están dando cuenta, por eso es muy importante las preguntas de ustedes. Y eso es la verdadera esencia del tema, saber si vale, o sea, si tiene sentido hacer una nueva prórroga y en qué ayuda a que avancemos de una vez por todas a tener realmente conocimiento real de cuántas disponibilidades tenemos, cuántas están regularizadas, cuántas están en catastro, en fin, etcétera. Para hacer otro comentario, porque aquí yo veo, tenemos 1.251 ríos, ¿cierto? Por eso yo digo, el tema es muy complejo y no le vamos a... Es difícil poder buscar la solución. Con 1.251 ríos, yo soy convencido, no puedo asegurarlo, pero soy un convencido de que hay muchos ríos, pero muchos ríos de este país que tienen derechos. Hay derechos inscritos, que hay personas que tienen derechos inscritos y no sacan ni un litro de agua de ese río. Y hay derechos inscritos. ¿Por qué? Porque hay que hacer obras y esas obras nadie las hace. Entonces, por eso yo creo que es tan complejo este tema de tener un registro, un catastro de aguas. Lo encuentro que es tan difícil, tan complejo, que por eso yo creo de verdad que la mejor fórmula no la tenemos. La mejor fórmula no la tenemos, y para mí la mejor fórmula es los ríos, los canalistas, las juntas de vigilancia. Ellos tienen mejor información que la propia DGA. Eso, presidenta. Senador Gaona. Quiero aprovecharme la pregunta del senador Castro y consultarle al director general de Aguas. ¿Cuál es el estado de situación de los derechos no consuntivos de las empresas generadoras de electricidad? ¿En qué están eso? ¿Han devuelto derechos los que no se han usado? Porque estas empresas generadoras tomaron hartos derechos en el ríos del sur de Chile. Entonces, que en un momento después del código comenzaron exacto, a entonces entregar. quisiera saber también si nos pudiera comentar, aunque sea brevemente, cuál es el estado de situación de los derechos no consuntivos que
que pertenecían o pertenecen a las generadoras de electricidad. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra en el mismo orden que realizaron su intervención. Y agregamos, le damos la bienvenida también al coordinador hídrico del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Esteves. Rodrigo. Bastante complejas todas las preguntas, eso es lo primero. 1.251 ríos significa que hay muchos usuarios dentro de cada una de estas cuencas, 101 cuencas, y quizá hay que hacer un poco de historia. ¿Por qué se modificó la ley el año 2022? Justamente porque no existía conocimiento de cuántos derechos de aprovechamiento existían, no solamente otorgados por la Dirección General de Agua, yo creo que eso igual es importante relevarlo. Antes del 2022, los procedimientos, por ejemplo, de regularización eran presentados en sede administrativa a la DGA, el servicio emitía un informe técnico, este informe técnico era relevado al juez de tribunal, ¿cierto?, el correspondiente, y en muy pocos casos, yo me atrevería a decir menos del 25%, el tribunal informaba a la DGA finalmente la sentencia. Por lo tanto, independiente de lo que la DGA hubiera opinado, no sabíamos finalmente si este derecho había, o esta solicitud de regularización había o no terminado, ¿cierto?, en un título como tal. Y por otro lado, ¿cierto?, también los procesos de perfeccionamiento antes del 2023, perfeccionamiento, entiéndase, aquellos derechos existentes a los cuales faltaba alguna característica, eran demandas contra el servicio, y en todas estas demandas, en menos del 20% nuevamente, yo me atrevería a decir que eran notificados a la DGA para efectos de poder informar las características de estos derechos. Y hemos tenido algunas situaciones, ¿cierto?, de procedimiento de perfeccionamiento, regularización, que finalmente fueron derechos que se inscribieron en las cuencas, donde la DGA opinó en contrario, y se transformaron en derechos de aprovechamiento inscritos y que posteriormente, ¿cierto?, en base al régimen que tienen estos derechos, hoy día aún, ¿cierto?, después de la modificación del Código de Aguas, pueden ser y han sido vendidos, transados, arrendados, etcétera. Por lo tanto, si un derecho de aprovechamiento se le otorgó a una persona X, esta persona perfectamente, y así ha sucedido, ha ido transfiriendo en parte, vendiendo, cediendo estos derechos, y ciertamente esto no ha sido inscrito en el catastro público de agua, así como tampoco la compra ha quedado inscrita en el conservador de bienes raíces. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos la historia de las parcelaciones Cora también, donde el SAG también tenía mandatado por ley la entrega de reconocimiento de títulos de agua, principalmente hasta la región de la Araucanía inclusive. Entonces, también hay un régimen registral que es importante poner dentro de la fórmula o dentro de los antecedentes para buscar la mejor fórmula. Ahí tomo las palabras del senador Castro. ¿Cuántos derechos ha otorgado la Dirección General de Agua? En nuestra base de datos hoy día, si uno la descarga en la página de la DGA, del orden de 120.000, 130.000 derechos que están efectivamente con un nombre, un apellido, unas fojas inscritos. Y en estos mismos ciertos listados que tiene la página de nuestro servicio, en la última columna dice cuáles de estos derechos han sido finalmente renunciados, como por ejemplo los derechos no consultivos a los cuales usted, senador, hace mención. Muy pocos, muy pocos. Yo me atrevería a decir que principalmente estos derechos grandes de Endesa o Enel en su momento en la zona sur, en el sector del pueblo, Futaleufú, son derechos no consultivos que finalmente vinieron a liberar cierta disponibilidad en estas cuencas. Pero en general, el día 2 de enero de este año ya apareció publicado el listado de patentes por no uso de derechos, ¿cierto?, consultivos, superficiales, subterráneos y no consultivos superficiales, ¿cierto?, en las distintas regiones. Por lo tanto, ahí estos derechos que no están siendo utilizados hoy día tienen un plazo efectivamente para pagar la patente. Si la patente no es pagada, ¿cierto?, hay un remate. Si no concurre el remate, hoy día los derechos de aprovechamiento vuelven, ¿cierto?, a la fuente natural para ser parte de la disponibilidad de estos derechos. Lo que sí ha ocurrido y que hay compromisos ambientales, principalmente en la zona norte, en aquellas compañías mineras que tienen derecho de aguas continentales, subterráneos o superficiales, como están sumando agua desalada, ¿cierto?, de la matriz productiva, en sus compromisos ambientales ellos también hoy día están haciendo las gestiones para devolver estos derechos a las fuentes. Y aquí hay algunos antecedentes en los cuales nosotros hemos trabajado con algunas mineras, donde principalmente derechos subterráneos están volviendo, ¿cierto?, al acuífero
de donde se estaban extrayendo estos caudales, estos volúmenes de agua. En términos de la cantidad de solicitudes o estimación que nosotros hemos hecho como Dirección de Agua, tomamos algunos antecedentes, principalmente los del ICA, donde se hace un levantamiento de cuántas son los usuarios de agua a nivel nacional, y tenemos estimaciones del orden de 150.000 nuevas inscripciones que pudiesen llegar a la DGA. Pero aquí también hay dos aspectos que son importantes de relevar y que habla justamente de la diferencia de los trámites que tienen que presentar los usuarios. Unos son aquellos que tienen un derecho de aprovechamiento y que tienen una obligación legal hoy día, que es inscribir en el conservador un derecho de inscrito, que por ejemplo hayan obtenido por herencia o por ejemplo con una resolución de la DGA y que nunca había sido inscrito en el conservador. Y la segunda, ¿cierto?, es llevar ese título al catastro público de agua. Esto aplica para todos los usuarios de agua, excepto para los usuarios de la CONADI. Esto es importante señalarlo. Ahí el subdirector lo señaló. Efectivamente, no le aplican los plazos de la caducidad, tampoco los plazos de las multas correspondientes, pero ciertamente para efecto del espíritu que tuvo esta ley, que fue conocer efectivamente quién eran los usuarios de agua para efecto de hacer una mejor gestión, efectivamente se necesitan los derechos que tienen nuestros usuarios y usuarias del mundo indígena. ¿Cuáles han sido las brechas que han sido levantadas tanto en esta solicitud de ampliación de plazo como en la del año 2023? Principalmente son las brechas existentes. ¿Cuáles? Localización, temas de alfabetización de nuestros usuarios, señalar que aquí hay muchos usuarios antiguos, ¿cierto? Nuestros antiguos regantes en las distintas partes de las cuencas, y el acceso, por ejemplo, a los temas de información, tanto sea presencial como aquellas brechas que son más bien del área informática. Es decir, en la parte alta de nuestras cuencas es difícil tener señal telefónica, ¿cierto? Poder acceder a redes, de tal forma de estar completamente informado. Y un cuarto aspecto que yo me atrevería a mencionar son las distintas tipologías de usuarios. Aquellos que son parte de alguna organización de usuarios, como estas 228 asociaciones de canalistas, 3.300 comunidades de aguas superficiales, y aquellos que son usuarios individuales, es decir, aquellos que existen en las cuencas, pero que no son parte de estas juntas de vigilancia o de esta organización de usuarios. Entonces, tenemos una diversidad, y es lo que hemos constatado en los operativos de terreno, de dificultades o de distintas maneras o miradas en las cuales tienen que presentarse las solicitudes de inscripción en el catastro, que es lo que hoy día se está discutiendo como proyecto de ampliación. A la pregunta de si el plazo que se está pidiendo es el más adecuado o no, la verdad es que no tenemos una respuesta cierta hoy día. La DGA en el último año y medio ha recibido 100.000 nuevas inscripciones en el catastro público de agua. ¿Guarda relación con los 130.000 derechos que recién comenté, que pudieran ser los que estábamos esperando? Probablemente sí. Pero también no hay que olvidar que hay una cantidad de usuarios importante dentro de las cuencas y de las organizaciones de usuarios, como la gente de CONADI, como los usuarios de INDAP también, que no tienen un título inscrito. Por lo tanto, para ellos no le aplica esto que estamos discutiendo hoy día. Lo que le aplica probablemente es el iniciar el proceso de regularización, segundo transitorio del Código de Aguas, y eventualmente, ¿cierto?, el artículo 13 transitorio, ¿cierto?, que es aquellos usos existentes en comunidades donde no existe título y que deban, ¿cierto?, iniciar los procesos de perfeccionamiento, por así decirlo, dentro del proceso administrativo. En las solicitudes que tiene hoy día la Dirección General de Aguas, estamos hablando del orden de 2.000, 2.400, que son nuevos ingresos durante el año 2024, ya sea de perfeccionamiento y o, ¿cierto?, de comunidades del tipo 13 transitorio. Por lo tanto, ¿están ingresando las solicitudes? Sí, las están ingresando, pero creemos que todavía queda un porcentaje importante de solicitudes que van a llegar al servicio. En el caso de las regularizaciones, históricamente, en promedio nacional, uno podía señalar que ingresaban procesos de regularización del artículo segundo transitorio de 900 a 1.200 solicitudes. Hoy día tenemos ingresadas 2.400 solicitudes en el último año. ¿Están ingresando? Sí. De manera individual también. Lo que hemos conversado con las distintas organizaciones de usuarios, aquí en la cuenca del Maule, también con la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal, también mirando algunas gestiones que hemos tenido con las
Junta de Vigilancia de la Concagua también a través de nuestro director regional, es propiciar, ¿cierto?, el ingreso de solicitudes, pero más bien de manera masiva, es decir, un expediente colectivo con todas las solicitudes. Y ahí cobra relevancia justamente la tarea que tienen que hacer las organizaciones de usuarios que también están mandatadas por esto. En la ley existe una obligación establecida en el artículo 122 bis, ¿cierto?, del Código, que señala que al término de cada año las organizaciones de usuarios deberán informarle a la DGA quiénes son su rol de usuario. De estas 3.325, durante el año 2023, que es el dato que tengo más fresco en este momento, ingresaron a la DGA solamente 650 registros de información respecto de estas organizaciones. Por lo tanto, también uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las otras 2.500, 2.800 organizaciones de usuarios? ¿Qué está pasando acá? Y lo más probable es que todavía estas organizaciones de usuarios no estén efectivamente con un directorio vigente, con una directiva que esté activando a su usuario, y por lo tanto también aquí tenemos una brecha. Es decir, en los años 90 la DGA propició la conformación de organizaciones de usuarios, conformó organizaciones de usuarios vía resolución, pero nada dice de que efectivamente estas comunidades hoy día estén activas en el territorio y que estén teniendo este listado que a nosotros nos parece un ajuste de la fórmula, justamente, que permita una vía más provechosa, con mejores resultados, ¿cierto?, para poder al menos tener el catastro, ¿cierto?, de aquellos usuarios que conforman parte de alguna de estas organizaciones de usuarios. Pero aún así, debo decir, nos queda esta otra brecha, que son aquellos que no son parte de las organizaciones de usuarios. En aquellas juntas o en aquellas cuencas donde no hay juntas de vigilancia, tenemos que recordarnos, ¿cierto?, que desde Araucanía, hasta la región de Magallanes no tenemos juntas de vigilancia. Importante, hay dos en la región de Araucanía, ¿cierto?, Mayeco y Renaico, pero ya desde la región de Los Ríos hay pequeñas comunidades de aguas superficiales principalmente que están organizadas, pero no están organizados todos nuestros usuarios tampoco. Entonces, esta petición de ampliación de plazo a nosotros como Dirección General de Agua no hace sentido, porque en definitiva todavía no están resueltas todas las brechas, ¿cierto?, que mencioné. Permite, ¿cierto?, al servicio mejorar más todavía nuestros sistemas informáticos para poder atender esta cantidad de solicitudes pendientes que tenemos, pero también nos permite, ¿cierto?, buscar una nueva fórmula que en el tiempo acotado y corto nos permita regular esto. Es decir, por ejemplo, estoy pensando muy en el aire, una modificación del artículo 122 bis, donde en definitiva esté el rol de usuario y esté identificado cuál es el camino que le corresponde a cada uno de estos personas, ¿cierto?, de nuestro país, presentar el procedimiento. Eso principalmente. Bueno, y los procesos de regularización, hoy día el proceso de regularización del artículo segundo transitorio del Código de Aguas, para iniciar el trámite todavía está vigente el plazo, es decir, abril del 2027. Y el perfeccionamiento es un procedimiento que habla de aquellos titulares de derecho a aprovechamiento que les falta alguna característica, pero que en la ley no tiene plazo. Es decir, esto puede ser en cualquier momento. Y aquí es importante aclarar porque es algo que resuena un poco en el territorio. Y aquellos usuarios que tienen un título que no está perfecto, lamentablemente, ¿cierto?, han entendido un poco mal la ley, porque la ley habla de que el título que exista, inscríbanlo en el conservador de bienes raíces, tráigalo a la DGA. En ningún momento hemos dicho que este título tiene que primero ir al procedimiento de perfeccionamiento, porque si no, nunca va a llegar al trámite. Va a tener que iniciar un trámite primero en la DGA, posteriormente inscribirlo en el conservador. El perfeccionamiento es directo. Es decir, si usted tiene un título al cual le faltan el 80% de las características, pero ya es un título, ese título es suficiente para inscribirlo en el conservador, para registrarlo en la DGA. Eso, Presidente. Perdón. Y respecto de la conmovisión de nuestros pueblos indígenas, la transhumancia, las aguas comunitarias, yo creo que es parte de lo que tenemos que construir con ustedes como CONADI. Hay una obligación en la ley que dice el Estado de Chile, ¿cierto?, verá el abastecimiento de la población, el saneamiento y en particular cómo se enlazan las aguas, ¿cierto?, que están siendo utilizadas en los territorios indígenas. Y esa es una fórmula que hay que buscar porque no es suficiente la delimitación de la zona ADIS que ustedes tienen en su página, ciertamente, disponible. También sabemos que hay
sectores dentro de las distintas cuencas que no están estrechamente asociados a esto. Y por lo tanto, ¿cierto? También existe una brecha de información ahí, donde efectivamente están ubicados nuestros pueblos indígenas, cuánto es el caudal que están utilizando, y si no es el caudal que están utilizando, señalar que el código también habla de derechos in situ, que tienen ciertamente una connotación particular, pero eventualmente allí lo que hay que construir es un reglamento, un procedimiento que permita, ¿cierto?, reconocer a través de lo que establece la ley estos derechos de transhumancia o de comunidades indígenas existentes. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Sobre el punto, senador Gaona. Sí, la verdad es que el orden de magnitud me queda un poquito así como... A ver, yo logro entender, usted me corrige, nebulosa. director, logro entender que tenemos tres tipos de situaciones. Tenemos los usuarios, y los calificaría de formales e informales. Y otra categoría que serían las comunidades indígenas, que no lo calificarían ni de usuarios ni formales ni informales, sino otra categoría, porque veo que falta muchísimo ahí poder... y además trabajar un poquito más juntos, me da la impresión, en términos del trabajo de las comunidades indígenas y la CONADI con los otros servicios. Eso es una categoría aparte. Entonces me quedo con la categoría de usuarios. Y ahí hay categorías de formales e informales. ¿Hay alguna idea de esos usuarios formales? Está claro cuántos son. ¿Hay alguna idea de cuántos son los informales? Ahora, de estos usuarios formales, me imagino que está claro cuántos están regularizados y perfeccionados y cuántos están irregulares. O sea, en el fondo, que falta perfeccionar o regularizar. Eso imagino que esos datos están. Entonces, yo quiero tener una idea de magnitud. No sé, estamos hablando aquí del 100% de los usuarios formales. Tenemos un 50, un 30, un 40, un 20 regularizados, otros no regularizados. Y me voy a los informales. ¿Cuánto es el peso de los usuarios informales respecto del uso del agua en general? Y si esa magnitud es grande y si hay posibilidad de formalizar esos informales. Entonces, porque en el fondo, pues a lo mejor vamos a poder seguir dando plazos y plazos y plazos y plazos, y finalmente hay un grupo de personas que son usuarios de agua, que no son las comunidades indígenas, y que van a seguir usando el agua y que no van a regularizar nunca porque son informales y van a seguir siendo informales. Entonces, por más que demos muchos plazos, pero en algún minuto hay que ponerle un coto a esto y decir, ¿sabe qué? En realidad, del 100% del agua disponible, podemos decir que el 80% tenemos claramente quién la usa, dónde está y todo lo demás, y hay otro 20% y asumir eso. Ese es un poco ese orden de magnitud el que yo necesito saber para ver si el plazo que se está pidiendo tiene sentido o no, si es un año más, son 2 años más, o en definitiva, en realidad, es un año más y ahí se corta nomás porque hay un tema de informalidad que no vamos a poder resolver. Y vamos a asumir que esa informalidad será el 10, el 20, el 25, no sé. Es un poquito, si me puede ilustrar un poquito más en eso, para poder tener una idea, porque si no vamos a estar... O sea, yo prefiero, no sé cuánto el plazo, creo que es un año más se está pidiendo. 2 años. No sé si será suficiente 2, O sea, lo a que lo mejor pasa es que deberían ser 4, a lo mejor el deberían ser 2023 5, también pero estar dijeron que eran discutiendo 2. Nuevamente esto. O sea, O el si la- 2023 dijeron que eran 2 años. Claro. Llegamos a la fecha, estamos a puertas de la fecha, que es abril del año 2025. Vuelven a decir 2. años. Y además hay algo que dijo también la senadora Allende. El sentido de que esto estuviese en el Código de Aguas con un plazo determinado era poder establecer ya con claridad, frente además a un escenario de crisis, de estrés hídrico, qué es lo que tenemos, y dicho todo el proceso de difusión, de acompañamiento. Bueno, si ya alguien no tiene deseos de regularizar, tiene que esos recursos volver al Estado. Entonces, Claro, bueno, tiene que haber alguna... y por lo tanto tenemos que poner un plazo. A lo mejor hay algunos aquí que no estamos convencidos de que tengamos que prorrogar hasta el año 2027. Y para eso hemos insistido bastante en conocer la magnitud de qué tan lejos estamos de poder cumplir el plazo. Senador Castro, solo quiero decir que estamos convocados hasta las 11 y me ha pedido también la palabra don Carlos Esteves. Presidenta, es cortito el tema. El problema, yo insisto que este es un tema muy complejo. Aquí nuestro senador, él habla de informales. Aquí yo siento que no hay ningún propietario de derechos de agua informal.
No hay informales, el tema es otro. El tema que personas que a lo mejor fueron al tribunal y el tribunal les asignó un derecho que ellos lo tienen en propiedad, lo usan, pero ellos no van al registro para inscribirlo en el catastro de Pero agua. son formales no regularizados. Los informales son los que no han inscrito nada, No, pero que usan algo igual. Para mí todos tienen sus derechos, pero no están inscritos. ¿Por qué? Porque el tema es muy complejo. Hay algunos que usan agua y no tienen derecho. Derechos, sí, eso uno cree Pero, informal. mire, eso roban agua. ¿Sí? Hay personas que pueden robar agua, pero es otra cosa. Es otra cosa. Mire, incluso hay otro tema que, para anexar aquí, hay unos derechos de agua que hoy día yo no sé quién los tiene, que son aquellas propiedades que están cerca de las ciudades que se vendieron para construir vivienda. Ahí hay derechos de agua que están en el aire, que no sé dónde quedaron esos derechos. Las parcelaciones hoy día 5.000 metros, se hacen las parcelaciones y se genera un tema ahí que yo creo que en algunos casos, dice, 30 hectáreas, las separan, hacen 60 lotes y a lo mejor a todos les dan un poquito de agua. O sea, donde habían 3 derechos de agua, por decir algo, o 3 regadores, los dividen en 30. A lo mejor es así, como también venden los parcelas sin este derecho de agua y ahí quedan otros derechos de agua que quedan en el aire que nadie va a ir nunca a inscribir porque quedaron tirados nomás. Por eso para mí el tema es la forma que tenemos, es la mala. Como estamos haciendo este trabajo está mal enfocado. Para mí la mejor fórmula, que los canalistas son los que tienen la realidad y el conocimiento de lo que se está usando. Y hay ríos, como digo, que yo les aseguro que hay ríos que nadie saca ni un litro de agua, nadie consume ningún litro de agua, que hay derechos consultivos y derechos no consultivos que están inscritos, y la verdad que vamos a encontrarnos con otro problema, que como no pagan los derechos no consultivos, hay que rematar. Y salimos en todos los diarios del mundo diciendo que en Chile las aguas son privadas y que se rematan. En consecuencia, que no es efectivo, eso no funciona así. Por eso creo que es como trabajamos, como estamos haciendo este catastro de agua, el camino me parece que es el camino y vamos a dar un plazo y yo, mire, puedo asegurar que cuando estemos cerca del vencimiento de ese plazo, vamos a tener que dar otro plazo. ¿Por qué? Porque las cosas las estamos haciendo mal hechas. Eso, presidente. Sí, yo creo que hay un tema en el que ha insistido bastante el senador Castro, y antes de ofrecerle la palabra a Carlos Esteves y al director general de Agua, también ofrecerle la palabra a los que muchas veces están en el día a día en esto, digamos, que a Juan Carlos, a Jorge también. Aquí se ha señalado, y a lo mejor en este proyecto se puede introducir esa modificación, porque como en el Código de Aguas también se establece la obligación en que las comunidades, las asociaciones de canalistas, las juntas de vigilancia tengan que entregar esta información que dice el senador Castro. Si lo que dice el senador Castro está contemplado en la ley. El problema es que no tenemos sanciones para las organizaciones que no lo hacen. Y yo lo que entendí es que el director general de Agua señaló en que la información que tenía más fresca, dijo él, era la del año 2023. Esa información de parte de las asociaciones de canalistas fue una información absolutamente insuficiente. Entonces, claro, nosotros, esta comisión, ejemplo de lo que voy a decir está aquí en la mesa, nosotros podemos citar a los servicios públicos. Y los servicios públicos vienen aquí y dan cuenta. Pero no podemos, con la misma claridad, citar a las organizaciones de usuarios, porque son organizaciones privadas. El tema es que no hay sanciones para aquellos que no entregan la información, porque en el Código de Agua dijimos lo que usted está planteando. Y ellos tienen obligación de entregar esa información y no la han entregado. El problema es que esa obligación no está acompañada de una sanción. Y por lo tanto, yo creo que aquí no es solo el tema de los plazos. Esta iniciativa que nos han presentado es absolutamente insuficiente para abordar el problema. Entonces, usted ha puesto un tema que es muy relevante y yo quisiera en esto también tener la opinión del Ejecutivo. Director, yo le voy a prorrogar por 10 minutos para hacer... Sí, quizá señalar que, bueno, efectivamente la organización de usuarios tiene una obligación por ley. Está ahí establecida. Los datos
probablemente no cambien de 650 registros del año 2023 a un número muy parecido del año 2024. Eso habla justamente de que hay una realidad en la existencia de la organización de usuario hoy día que no está funcionando. Y no estoy diciendo que estén haciendo mal la pega, estoy diciendo que no alcanzan las competencias técnicas para ellos, para tener un listado, para efectivamente saber quiénes son todos sus usuarios, para coordinar efectivamente cómo entregar la información. Dentro de las brechas que mencioné delante, claro, me refería un poco a la localización de los usuarios, a las brechas informáticas que ellos tienen, pero también hay que recordar que hay muchas organizaciones de usuarios que son pequeñas. Estoy hablando de 15 litros por segundo una comunidad, estoy hablando de 50 litros por segundo una comunidad, de pequeños agricultores, donde no tienen acceso a una capacitación, formación, para efecto de por lo menos, que es lo mínimo, ¿cierto?, de hacer un listado de quiénes son sus regantes. ¿Cuál es la brecha en número, senador? Cualquier número que yo le diga probablemente me voy a quedar corto o muy pasado, derechamente. Porque si estoy hablando de 3.300 organizaciones de usuarios, cuando uno va a un canal de la Junta de Vigilancia del Cachapual, por ejemplo, primera sección, son 1.000 regantes, y de esos 1.000 regantes hay un sinnúmero de situaciones. Diferenciar ciertamente qué es formal y qué no es informal. Informal es aquel que no tiene derecho a aprovechamiento de agua, pero no significa que no esté haciendo uso del registro, y por lo tanto, en este caso en particular no le corresponde registrar en el conservador ni en el catastro público de agua. Lo que a él le corresponde es iniciar un procedimiento de 13 transitorio que no tiene plazo, o eventualmente iniciar un proceso de regularización que tiene cierta fecha en abril del 2027. Bueno, lo que sucede es que aquí la Dirección General de Aguas, cuando dice, bueno, la DGA fiscaliza en el territorio, claro que fiscalizamos, pero fiscalizamos principalmente a aquellas personas que están extrayendo agua y que no tienen título de agua. Nuestra fiscalización es a organizaciones de usuarios respecto de las extracciones de agua que hacen en sus bocatomas. Yo me atrevería a decir que son mínimas, excepto cuando la propia comunidad pide ser fiscalizada o un usuario pide ser fiscalizado en base al artículo 283. No es lo usual, no es lo que la Dirección General de Agua hace, tampoco fiscalizamos, ¿cierto?, a los pequeños usuarios de las distintas cuencas. O más bien es cuando hay denuncia de ese tipo. 2 años, ¿será suficiente o no? Bueno, tuvimos una ampliación en 2023, ¿cierto? Hasta este año. Los registros muestran que efectivamente en los distintos territorios cada uno de los ciudadanos que utilizan el recurso hídrico se ha preocupado, han presentado las solicitudes. ¿Es insuficiente? Probablemente sí. ¿Va a ser suficiente 2 años más? No lo sabemos. ¿Es necesario incorporar alguna modificación, una mejora en la fórmula? Si uno mira la organización de usuarios, probablemente puede ser que ahí esta modificación del 122 nos permita mejorar los números. Y en algunas conversaciones, estoy recordando con la Junta de Vigilancia del ELQI, ellos efectivamente, para ellos sería muy fácil, porque tienen el registro, llenar una plataforma informática, ellos sí tienen acceso a esto, están profesionalizados y lo permitiría hacer. Pero no hacía una pequeña organización de usuarios en alguna cuenca donde no hay organizaciones grandes como una Junta de Vigilancia. Perdón, algo que también se nos olvidaba, si bien es cierto está la obligación del 122 bis, también está la obligación desde el año 2005 que tienen los conservadores de bienes raíces, de enviar las transacciones, las transferencias respecto a los títulos. Esto también está establecido por ley. No siempre nos llega la actualización de los conservadores de bienes raíces. También allí hay otra fuente de información que es importante poner en la fórmula que nos permita efectivamente dar respuesta al espíritu que tiene esta modificación del código. Yo soy un creyente absoluto que efectivamente este es el código de aguas que el país necesita. Tiene sus vericuetos, ¿cierto? Tiene sus complejidades como toda ley, pero ciertamente es lo que hoy día nosotros para hacer gestión del recurso hídrico en agua superficial y en agua subterránea necesitamos. Muchas gracias. Don Carlos Esteves. Gracias, Presidenta. Mi inquietud, Presidenta, es que por un lado hay una necesidad urgente de corto plazo, muy acotada, y luego por otro lado hay un mar de fondo que es la complejidad de todo el problema en que nos encontramos. El 6 de abril
debieran caducar varios miles de derechos de aprovechamiento de agua. Febrero no es un mes legislativo y en el caso de que haya una ley, mientras mi opinión es los tiempos en la medida que transcurren favorecen que finalmente uno tenga que decir sí o no a lo que viene a la Cámara de Diputados. Si uno se adelanta los tiempos y los trabaja, puede ver la posibilidad de hacer adecuaciones al texto que viene a la Cámara de Diputados. Pero los tiempos son súper justos. En virtud de que hay que hacer, pasar por Contraloría General de la República, hacer publicaciones, etc. Entonces, primero hay un componente que es ese. Hay un componente que es ese. El segundo elemento que quiero señalar es que el propósito, a mi juicio, de la reforma al Código de Agua fue justamente salir de este pantano. Entonces, durante la discusión de la reforma del Código de Agua, son las mismas preguntas que está haciendo hoy día el senador Gaona las que se hacían en ese momento. Son las mismas preguntas. Entonces, ¿cuántos son aquellos que no han regularizado? Nadie lo sabe. ¿Sí? Digámosle las cosas por su nombre. ¿Cuántos son los regularizados? Sí se sabe. Entonces, yo quiero decir 4 cosas, solamente para lo que a mí me parece ordenar la discusión de la perspectiva más pragmática. La primera, la moción parlamentaria no se refiere ni habla sobre regularizaciones. No toca nada lo de regularizaciones. Entonces, las inquietudes y los planteamientos vinculados con las regularizaciones no son parte de la moción. Porque la moción se refiere al artículo 2º transitorio del Código de Aguas. ¿Ya? Y las regularizaciones están en el artículo 1º transitorio, inciso 2º del Código de Aguas. Y ahí lo que se dice es que las regularizaciones solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años desde la publicación del Código. Es decir, se pueden iniciar hasta el 6 de abril del 2027. No dice que tienen que estar hechas, realizadas, sino que es el inicio. Es decir, ingrese su carpeta. Ingrese sus antecedentes, es un mínimo muy básico. Entonces, si la inquietud, a mi juicio, de usuarios de INDAP tiene que ver con que el plazo 5 años para iniciar, no. Las regularizaciones tienen los mismos plazos que todos los usuarios de INDAP. No tienen un plazo especial ni diferenciado, los mismos plazos que todos. En lo que tienen un plazo especial era para el artículo 2º transitorio, que se refiere a que si no estás inscrito, te caducan los derechos. Y para eso se le dio un plazo diferenciado, pero ese plazo diferenciado no es para regularizar. Porque si yo empiezo a regularizar y mi regulación termina en el año 2030, yo ahí voy a inscribir. Eso es lo que dice el Código de Agua. Si yo empiezo a regularizar antes del año 2027, sea cual sea la situación, y mi regulación termina, no quisiera que fuera así, el 2050, voy a inscribirlo. El mandato que existe, y en el caso de INDAP en particular, en el inciso 5º, es que los derechos que hoy día ya están, es decir, que tiene escritura pública, que existen como derechos, o que fueron regularizados, esos derechos tienen que inscribirse en el conservado de bienes raíces. Ese es el mandato. Entonces, diferenciando. Primero, regularización, una situación distinta. ¿Cuál es el problema que tenemos pendiente a mi juicio en regularización? Que ni la DGA, ni INDAP, ni CONADI, y sobre todo, las asociaciones de canalistas y la Junta de Vigilancia, porque son ellos los que tienen que desarrollarlos, salvo que tengan un apoyo, en el caso de los usuarios de INDAP o de CONADI, no se utiliza el beneficio de las regularizaciones colectivas. Entonces uno dice, la ley mandata o posibilita que las regularizaciones puedan ser de carácter colectivo. Entonces, a mí me parece obvio que CONADI, en mi opinión personal, lo digo muy respetuosamente, no debería hacer regularizaciones individuales, porque la ley te permite hacer regulaciones colectivas. Y es expreso en eso y facilita los trámites para eso. Así lo dice expresamente el artículo 2º transitorio, no de esta ley 21.435, sino del Código de Aguas, modificado el año 2022. Eso en cuanto a las regularizaciones. En cuanto a las inscripciones en el conservador de bienes raíces, primero decirlo algo que todos sabemos, naturalmente no caducan para los sistemas de agua potable rural, no caducan para los indígenas o comunidades indígenas y no caducan para las comunidades agrícolas. Es decir, este plazo no les corre para ellos. Les corre a los demás esta inscripción.
¿Tiene esto algo que ver con las dificultades de la Dirección General de Aguas, con el catastro, con los trámites? No, no tiene ninguna relación, porque este es un trámite que se hace entre un particular y el conservador de bienes raíces. No se hace ante la DGA. Lo que hace el conservador de bienes raíces es remitirle a la DGA estos antecedentes. Pero, y esto es importante, todo indica de que al 2024, y los propios datos que puso Rodrigo aquí, ahí se puede ver que el 2024 nuevamente hay una alza, pero ya no solo respecto a la demanda o el ingreso de solicitud ante la DGA, sino que en el dato respecto al CPA, en que la DGA por fin en el 2024 logra crear un mecanismo que le permite avanzar con celeridad la respuesta. Esto recién partió el 2024, entonces cuando la senadora Proboste nos pregunta, Presidenta, dice, ¿cuál es la diferencia entre el 2023 y hoy? Bueno, ahí hay una primera diferencia. Es decir, la DGA tiene hoy, recién desde el 2024, un mecanismo de respuesta a la solicitud de ingreso en el catastro público de agua que ahora es expedito, porque antes era caso a caso, no se logra resolver. Y segundo, no lo ha mencionado el director, pero hay un convenio con el BID. Hay un convenio con el BID y para al mismo tiempo modernizar y sistematizar toda la plataforma del catastro público de agua para hacerle un cambio radical en esto. Pero esto no tiene que ver con este artículo, pero está relacionado. Entonces, el tercer punto es las inscripciones en el catastro, que a diferencia de las primeras que significan caducidad, en el caso de la inscripción en el catastro es una multa. Entonces, nuevamente en esto, los que están exceptuados de cualquier multa o sanción de ese tipo son las comunidades indígenas, pero ya no están exceptuados aquí los APR y otros. Es decir, ellos tienen que registrarse. Ese es el primer esquema. Luego, el artículo segundo transitorio, que no es parte de ninguna modificación, el inciso tercero, recién lo mencionó el director, establece que los conservadores de bienes raíces tienen que ir entregando la información de todas las inscripciones a la DGA. Entonces, es la DGA el único órgano directamente de la administración competente para decirle, usted no me ha entregado información, le solicito la información. Es la DGA la que puede convocar a la Asociación de Conservadores de Bienes Raíces y decirle, bueno, ¿cuál es la situación? O incluso al presidente de la Corte Suprema. Pero también esta comisión puede, si lo estimara pertinente, oficiar o a la Corte Suprema o a quien le estimen pertinente, la Asociación de Conservadores, etcétera, para que informe cuál es la situación de la entrega de resultados y el cumplimiento de lo que hace el artículo segundo transitorio. Y a mí me parece que este es un tema súper relevante. Eso es lo que quería decir, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. INDAP, CONADI, si es que quieren... Sí, los directores o los encargados. El señor asesor de Hídrico Obras Públicas nos ha combinado a acelerar la tramitación del proyecto. No me siento tan combinada yo. Lo que pasa es que yo soy pragmático y en realidad... Sí, lo que pasa es que yo creo... plazo más, no más... Sí, pero en la medida que también enriquezcan un poquitito el proyecto, no seamos... Dignifiquemos también la tarea. Sí, de acuerdo, pero no sé si vamos a llegar a tiempo con... Yo estoy de acuerdo con usted, pero no sé si llegamos... Esto es muy básico. Y aprovecho de decir, muy básico. Hay que recordar que esto es moción parlamentaria. Entonces, también un poquito de preocupación en el sentido, de parte nuestra, lo digo, la preocupación que sentimos es de que si este es un problema que se veía venir, el Estado, las autoridades relacionadas con este tema deberían haber advertido esto y haber presentado esto. Haber presentado un mensaje. Antes. Si esto hubiese sido una preocupación del Ejecutivo. Entonces también eso hay que dejarlo de manifiesto, digamos. Sí. Entonces, esto, o sea, si no fuera por una moción parlamentaria, tendríamos el riesgo de caducidad. Si al Ejecutivo le hubiese importado este tema, hubiese presentado un proyecto de ley. Exacto. Eso no lo y no me cabe duda que lo hubiese hecho mucho más robusto. Exactamente. Sí. Entonces, quiero para la historia muy brevemente ofrecer la palabra al INDAP, si es que quiere hacer uso de la palabra el director o el encargado del jefe de riego, Jorge, CONADI, si quiere hacer uso de la palabra el subdirector o el jefe de la unidad de aguas y tierra.
tierras y aguas. Muy brevemente, Presidenta, en honor al tiempo. O sea, es un problema complejo, pero como decía el director de la DGA, acá en la reforma al Código de Agua y lo que planteó también el asesor hídrico Carlos Esteves, o sea, hay un esfuerzo modernizador significativo, el catastro público de agua está creciendo, han aumentado las tramitaciones significativamente, hoy día se está tramitando más de lo que ingresa, lo cual da optimismo para avanzar justamente en comprender mejor las cuencas y los derechos otorgados, entonces yo creo que vamos en buen camino. Quizás la autocrítica que hay que ver es que el plazo original que se dio quizás era un poco optimista, pero se está avanzando, yo creo, en un buen camino. Entonces, eso principalmente, Presidenta. Gracias. Claro, y si aprovecho, si el asesor de hídrico del MOME puede escuchar un poquito, si esto, deduzco de lo que usted ha señalado, que esto tiene que febrero, receso legislativo, marzo, bueno, pongamos el interés con las urgencias, pues. Esto ni siquiera tiene urgencia por parte del Ejecutivo. Entonces también ahí habría que, si esto quiere que se tramiten rápido, hay que ponerle urgencia, digamos, también, para poder sacar esto rápido. Muchas gracias. Conadi, don Juan Carlos Araya. Presidenta, primero destacar en la comisión el tema de que efectivamente se haya reconocido que existe una normativa especial tratándose del agua de las comunidades indígenas y que tiene una regulación particular que, si bien en su forma de constitución podríamos aplicarla al procedimiento del Código de Agua, pero tienen obviamente un reconocimiento de carácter legal diferenciado. Y en este caso determinado me quedo con lo que acaba de señalar el asesor del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque los conservadores de bienes raíces discuten la forma en que entregan la información. Si nosotros consideráramos que ellos tuvieran que entregar la información con copias de las inscripciones, los conservadores, ¿saben qué dice? ¿Quién nos paga la inscripción? Y no están dispuestos a entregar copia de la inscripción. Entonces, si la obligación fuera del conservador de entregar copia de la inscripción, el catastro podría hacerse de oficio por parte de la DGA porque tendría la información íntegra de qué consiste la inscripción del derecho. Y eso puede ser un aliciente para ir completando el catastro público de agua. Porque en la realidad muchas veces los conservadores de bienes raíces lo que remiten es una planilla de las inscripciones realizadas durante el año. Pero con una planilla no se logra determinar la naturaleza del derecho, la ubicación del derecho, el tipo de ejercicio que tiene este derecho. Entonces sería a lo mejor conveniente robustecer este proyecto desde ese punto de vista. Y en tercer lugar, señalar que tratándose de las comunidades y de las organizaciones de usuarios de agua, la verdad es que en la realidad de la zona norte funcionan muy poco. Y solo funcionan en los grandes valles. Hablamos de Azapa, Yuta, ni siquiera en Camiña funcionan, porque estas organizaciones de usuarios de agua, de comunidades de agua que se formaron en el norte bajo programas de la DGA en los años 84 y 85, se constituyeron a partir de los usos. Fueron eficientes en términos de reconocer los usos efectivos que realizaban los agricultores y no se constituyeron por titulares de derechos, se constituyeron por usuarios de agua. Pero con posterioridad, dadas las características que acaba de señalar el director general de agua, de que son comunidades muy pequeñas, entonces no tienen continuidad en el tiempo y la mayoría de esas comunidades, sus titulares han fallecido porque han pasado 4 décadas. Y esos derechos, sobre esos derechos se han generado nuevos procesos de regularización o de constitución o de traspaso o de venta de esos derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, en el plan de gestión de cuenca que realiza la DGA en la región de Tarapacá, se inició con Camiña para poder, obviamente, mejorar la información y tratar de generar un nuevo espacio de gestión. Pero las comunidades no funcionan en el norte y ahí debemos diferenciar la legislación porque el norte trabaja bajo un sistema de estrés hídrico. Y en los procesos de regularización que realiza CONADI nosotros hacemos regularizaciones de carácter colectivo, porque nosotros hacemos regularizaciones a nombre de las comunidades, pero eso también depende de cómo se va determinando la propiedad, de cómo se va construyendo la propiedad de las comunidades indígenas en el norte. Y tenemos una diferencia sustancial entre la comunidad altoandina de la comunidad precordillerana, porque recordemos que la primera y segunda región en sus tiempos fue peruano y boliviano. Por lo tanto, hay mucho que hoy en día en la construcción de la propiedad aymara, tacameña, coya, tiene una visión que efectivamente se aleja demasiado de lo que constituye nuestra legislación civil amparada en el Código Civil. Entonces, según cómo se va
constituyendo esa propiedad se va obviamente regularizando el derecho. Eso nomás sea, presidente. Muchas gracias. Muy, muy interesante las intervenciones de todos. Les agradecemos y antes de finalizar quiero ofrecerle la palabra al secretario y con esto sí concluimos para que dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Muy breve. Se ha recibido una comunicación de la DGA en respuesta a un oficio de esta comisión informando sobre la resolución del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución DGA exenta número 3134 de fecha 15 de noviembre de 2013, asunto vinculado con juntas de vigilancia del río Concagua. Antecedentes que ya se enviaron a sus correos. Ya se les envió sus correos electrónicos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos.